lo que sucedió el 19 de abril de 1810, cuando la sociedad unida, sin poner por delante el individualismo, sin poner por delante el protagonismo o la ambición de poder de un sector, sino todas las fuerzas de la sociedad unidas y aliadas lograron marcar la pauta de lo que sería la independencia de Venezuela, de aquel yugo que nos dominaba, que nos manejaba, que nos vulneraba, por un esquema que quizás hoy podemos decir que es más duro el que se vive hoy en Venezuela que el que se vivió en aquella época, porque para aquella época teníamos a los españoles, y los españoles pretendían tener todo el poderío, la esclavitud, el maltrato hacia la dignidad de nuestro pueblo. Pero hoy se revive el maltrato, la vulneración, con la particularidad de que no son materializados por españoles, que se está materializando por un recurso humano nacido en esta tierra, y eso es peor todavía, porque a que a nuestro pueblo venga a maltratarlo un ajeno, pues existe un auge y una fuerza preponderante para luchar y sacarlo ajeno para que no haga daño. Pero que nuestro pueblo venga a vulnerar o a maltratar nuestros propios connacionales. Existe una sensación de indignación, de frustración, que está generando que hoy nuestros ciudadanos, nuestros hijos, los que se han formado a lo largo de toda esta historia en los últimos 19 o 20 años, tengan que emigrar y abandonar a esa Venezuela por la cual muchos lucharon y derramaron su sangre para convertir a la Venezuela independiente. Pero aquí hay que destacar algo. El 19 de abril de 1810 logró marcar una pauta importante en la historia, porque se logró que el poder que conducía, que dominaba, que manejaba, depusiera su ambición de seguir manteniendo el control sin derramar una gota de sangre. El 19 de abril de 1810, los mantuanos, luego de muchos intentos por generar que la colonia española depusiera el poder y se fuera, en 1799 se hicieron algunos indicios, en 1808 por allá volvieron a intentar y no podían. ¿Y por qué los mantuanos no podían? Los mantuanos eran una clase de poderío económico en la sociedad caraqueña sobre todo. ¿Y por qué los mantuanos no podían? Ahí hay que ver qué hicieron ellos para ese momento, en esos dos intentos que quisieron despojar del poder a la colonia española y no lo lograron. Vamos a ver por qué los venezolanos hoy en día no lo hemos logrado. Y ahí hay una referencia de comparación importante. No podían porque actuaron solos. Los mantuanos en sus dos intentos no pudieron derrocar a la colonia española que dominaba Venezuela porque actuaron solos. Actuaron de manera aislada, se creían más fuertes que el resto de los sectores de la sociedad, llegaron a pensar en un momento que podían tener más fortaleza que la iglesia, que el clero, y siempre en todos los intentos por despojar del poder a una colonia que venía a generar abolición en Venezuela, por tener el poder económico podían derrocar un régimen. ¿Por qué en Venezuela no hemos podido? Quizás no porque existan muchos mantuanos, sino porque todos los sectores de la sociedad creemos que somos más fuertes unos que otros y que de manera aislada vamos a lograr protagonizar cambios políticos, y nos está pasando lo mismo que le pasó a los mantuanos en el intento de 1799 y en el intento de 1808, previo al 19 de abril, donde verdaderamente se logró que se depusiera el poder sin violencia, sin una gota de sangre, y que el hombre dijera: si ustedes no quieren que yo mande, pues yo tampoco quiero mandar. Pero eso lo generó el mismo pueblo unido,
Y la animadversión de la sociedad hacia el poder gubernamental generó que todos los sectores unidos, sin mirar el individualismo o el protagonismo que pudiera tener uno más que otro para poder resaltar más. Sencillamente un pueblo como hoy está Venezuela, un pueblo ansioso, desesperado, en desasosiego, porque yo estoy convencida que todos los venezolanos, o por lo menos todos los que estamos aquí, y los que representamos la mayoría de la sociedad venezolana, todas las noches nos acostamos en desasosiego, por causas distintas, pero que nos llevan a un fin o a un objetivo común, el cambio de esta desgracia. Y yo no quiero juzgar ni calificar conductas políticas, porque hoy no es para eso. Hoy es un día para que la sociedad venezolana, quienes estudiamos los cambios políticos y quienes leemos de la historia un poco para ver de qué manera se pudo en el pasado y de qué manera podemos hacerlo hoy, tenemos que entender que el pueblo venezolano en toda la geografía nacional, los que tienen una ideología alineada con el actual gobierno y los que no tenemos esa ideología pero que somos demócratas, tenemos un mismo objetivo común, que es mejorar la calidad de vida de todos los sectores de la población venezolana. Y cuando nos acostamos, y digo que en las noches tenemos un punto de encuentro todos los venezolanos, es que todos nos acostamos con una angustia. Yo por lo menos empiezo de 12 a 1 o de 12 a 2 a ver cómo voy a hacer para resolver el tema de la salud, cómo voy a ayudar a los enfermos del Hospital Central, cómo voy a ayudar a los niños de la Casa Abrigo que no tienen comida, cómo voy a hacer para mejorar las condiciones de la vialidad del Estado para que pueda garantizarse la producción que en este Estado se sigue generando y poder llevarle comida con la mano laboriosa de nuestros campesinos en el Táchira al centro del país. ¿Cómo vamos a hacer para que el contrabando de gasolina no siga siendo una realidad que nos deteriore la calidad de vida por tener que vivir más de 7, 8 horas en una cola? Pero es que el origen está en el tema económico. Mientras exista devaluación de nuestra moneda, el contrabando sigue siendo una realidad en la frontera que genera una actividad ilícita. Y todas las noches yo pienso en eso, de una manera, de otra. Pero estoy convencida que muchos de los que están aquí, las amas de casa, las madres, los señores cabeza de hogar, los funcionarios de gobierno que me acompañan, todos los días nos acostamos pensando cómo vamos a hacer para mejorar la crisis, desde los espacios de responsabilidad que cada uno tenemos. La madre se tiene que acostar pensando cómo va a hacer para que su hijo lleve comida al colegio y no llegue el niño con la barriga vacía. Los funcionarios de gobierno, aparte de los problemas propios, pensar cómo van a hacer para poder tener una gestión que permita ayudar a la población. Los obreros, cómo hacer para que su salario, que cada día es más mínimo, aunque todas las semanas o todos los meses se le aumente, para poder comprar, aunque parezca muy doméstico lo que voy a decir, apenas un cartón de huevos que pueda cubrir la canasta básica. Ya ni siquiera con un salario mínimo se puede adquirir. Y todos los días, todos los venezolanos caemos en ese mismo esquema. ¿El problema cuál es? Que lamentablemente no hemos tenido un punto de encuentro como para el 19 de abril de 1810 existió un punto de encuentro donde el clero, los mantuanos, que era el poder económico del momento, y la sociedad política, que ya empezaba a despertar y a sentir la necesidad de un cambio, todos se pusieron de acuerdo. Y tanto la iglesia como el pueblo dijeron no más. Y tanta fue la animadversión hacia el poder de la colonia española que ellos solitos agarraron y depusieron sus armas. El 19 de abril de 1810 marca la referencia más importante, sobre todo a quienes hoy estamos estudiando la manera democrática de salir de esta calamidad social que vive Venezuela, porque es muy didáctico explicarle a nuestra sociedad que ese fue el día en que se logró el paso para la independencia sin derramar una gota de sangre. Y a veces cuando hay sectores de la sociedad que dicen, pero es que salir a la calle, hora cero, por ahí dicen hora cero, hay que salir a la calle y dar la vida. ¿Cuántos tachirenses dieron la vida en el 2017? Y hoy todavía sus padres lo están llorando y todavía el gobierno sigue inclaustrado en el poder. Aquí no se trata de dar la vida, porque muchos venezolanos han dado la vida y el gobierno todavía sigue allí
en el poder. Aquí se trata de tener conciencia social y madurez política. No quiere decir que tener madurez política obligue a todos los venezolanos a hacer política partidista, porque yo no me refiero a la política partidista. Eso es un derecho, una libertad que tiene el venezolano. Quien quiera militar en alguna organización política, pues tiene plena libertad de ejercer o de desarrollar un derecho político. Pero cuando yo digo madurez política, es que todo el pueblo venezolano tiene que entender que si no nos unimos, que si no nos alineamos todos a una estrategia única, aunque no nos guste, aunque no nos parezca, aunque consideremos que no sea la acertada, tenemos que tener una sola línea de acción. Y lamentablemente los sectores de la sociedad venezolana, que hoy somos mayoría, no hemos podido concertar eso. Porque mientras unos dicen sí hay que participar, otros dicen no hay que participar. Mientras usted le dice a un sector de la sociedad, esto es una candidatura única para poder superar al gobierno, sale otro y dice, no, yo también quiero ser, y sale y divide. O mientras el gobierno sale unido y con estrategia, nosotros todavía evaluamos cómo lo vamos a hacer, y hay otros que dicen que con el voto no se logra, cuando hemos tenido experiencia amplia y suficiente que en el Táchira, cuando se organiza la gente, la sociedad, cuando cuidamos los votos y cuando el pueblo sale firme a las 3 y 4 de la mañana, que uno empieza a ver las colas en los centros electorales, el voto con ese mismo CNE ha podido despojar del poder, como en aquel 19 de abril de 1810, sin sangre, a muchos tiranos que han querido perpetuarse en este estado. Y el ejemplo lo tenemos apenas hace algunos meses, cuando el pueblo del Táchira salió de manera contundente. El 15 de octubre no hubo ni una gota de sangre, igual que el 19 de abril de 1810. Solo hubo un pueblo decidido, firme en su convicción de que teníamos que cambiar. Que este 19 de abril de 2018 sirva para quienes tienen el oficio, la tarea y la misión de seguir estudiando y promoviendo la historia de nuestra república, la historia de nuestro Bolívar, la historia de nuestros próceres, que son los que a diario revisan las páginas en esta sociedad bolivariana, nos permitan decirle de manera pedagógica a la sociedad cómo vamos a salir de esta gran crisis que estamos viviendo todos. Y cuando digo todos, son todos, los que están en los partidos, los que no están en los partidos, los que hacen política, los que no hacen política. Porque cuando un hijo tiene hambre, cuando a una madre se le enferma un hijo y llega a un hospital y no hay medicina, cuando un obrero llega a su casa con su sueldo y no le alcanza para darle de comer a sus hijos, cuando el bucetero no tiene cómo reparar su buceta para poder prestar un servicio, y en el peor de los casos, cuando no tienes cómo darle un techo a tu familia, es cuando todos nos damos cuenta que nos obligaron a vivir en la misma condición de igualdad. Esa igualdad que alguna vez alguna revolución dijo hace algunos años aquí en Venezuela, por ahí en el año 98, que iba a cambiar la calidad de vida de los venezolanos. La cambiaron, en efecto la cambiaron. Nos pusieron en igualdad, pero en la igualdad del deterioro. Toda la sociedad venezolana se deterioró. Tenemos espacios tanto del estado Táchira como de Venezuela, que donde usted llega a un municipio, a una ciudad, usted dice, caramba, aquí pareciera que hubiese pasado una guerra mundial. Todo está destruido, todo está acabado, los servicios públicos. Ese es el resultado de un esquema que quiso pintarse revolucionario. Y este es el resultado. Ahora, si el 19 de abril de 1810 la sociedad venezolana pudo quitarnos el yugo de la colonia española que quería generar una abolición permanente y perpetua para poder obtener las riquezas que habían en Venezuela y no permitir que Venezuela se desarrollara, hoy ¿cuál es la misión? Hoy no estamos buscando la liberación de la colonia española, porque más bien muchos venezolanos se han ido a España a buscar calidad de vida. Hoy estamos buscando
la liberación por una vía democrática que no permita que más venezolanos sigan muriendo en la búsqueda del cambio político, pero no de la colonia española, de la colonia cubana que ideologizó a quienes hoy ostentan el poder. Yo ayer debo decirlo sin complejo, yo veo y escucho los canales del gobierno, porque yo tengo que terminar de buscar la vía para transmitirle al pueblo que eso no va a ser, no sirve, no sirvió ni va a servir. Y cada vez que los escucho me convenzo más. Yo ayer veía la instalación del Parlamento cubano. Estaban instalando el Parlamento cubano ayer. Y se parecía tanto, o yo creo que era una calcomanía con el mismo código de barras de la Asamblea Nacional Constituyente. Era exacto. Y esos términos, el poder popular, el poder para el pueblo, el poder popular, el poder para el pueblo, esa era la consigna que se utilizaba cada vez que levantaban a uno de los diputados del poder popular, de la provincia, de la comuna, y todos esos términos que se nos han venido vinculando actualmente del poder del gobierno hacia el pueblo, era tal cual una calcomanía, una estampa igualitaria. Y yo decía, nosotros no tenemos hoy que liberarnos ni del poder de China, ni del poder de Rusia, ni del poder de la Casa Blanca ya en Norteamérica. Nosotros tenemos que liberar a Venezuela de la ideologización cubana, que fue la que vino a dominar a los que hoy ostentan poder y tienen al pueblo en las condiciones de precariedad y de crisis. Y eso no tiene nada que ver con lo que la gente pueda pensar. Usted puede pensar rojo, puede pensar amarillo, puede pensar blanco, o sencillamente puede pensar como cualquier ciudadano que no milite en ninguna organización. Pero estar en democracia o estar en comunismo es un derecho que tiene el pueblo a través del ejercicio de la participación democrática. Por eso yo le digo hoy a la sociedad bolivariana, a la cual le rindo culto, porque ustedes son uno de los mecanismos protagonistas y más importantes que tiene en este momento Venezuela para promover que con la historia que se vivió en esta época, a la historia que estamos construyendo hoy, podemos darle pedagogía a la sociedad y decirle que sí se puede generar un cambio democrático político, que sí se puede cambiar del pueblo hacia el gobierno. ¿Y de qué manera? Por todos los mecanismos democráticos que nuestros próceres dejaron plasmados en las líneas de los textos que han regido nuestra república. Yo les digo a ustedes, no voy a decir con humildad, porque a veces cuando uno está en la búsqueda del cambio, a veces uno es irreverente, a veces uno es la misma desesperanza, te convierte, o por lo menos a los andinos, por allá habían unos amigos que me acompañaban esta mañana, que son del estado de Aragua, me decía, es que los andinos son preponderantes, son irreverentes. Yo le decía, sí, porque es que en esta tierra es donde más sangre ha corrido para generar los cambios de la sociedad política venezolana, y ya basta. Entonces nosotros que le hemos dado ejemplo a Venezuela, de que somos demócratas, de que sabemos cuidar el voto del pueblo, de que hemos sido responsables con Venezuela para garantizar a Venezuela cambios políticos a través de la participación democrática, hoy le pedimos a Venezuela, o por lo menos a los demás estados, pónganse de acuerdo que en el Táchira estamos preparados. Y estamos preparados para generarlo en las condiciones legítimas que establezca la sociedad venezolana. Y si tenemos que salir a dar cátedra, pedagogía, para que se pueda entender en todos estos espacios, traspolando la historia de este 19 de abril de 1810 al 19 de abril del 2018, que aplicando las estrategias y las técnicas que la misma historia dicen que han sucedido y que han sido efectivas, nosotros podemos lograrlo. El Táchira está preparado, yo tengo la plena convicción de que este estado está preparado para hacer la tarea, a la hora, en el lugar, en el sitio y en el momento que nos lo asignen.
debemos esperar que el resto del país se prepare. Y si no se prepara el resto del país, tendremos que salir a darle cátedra a los diferentes estados de nuestra geografía y de nuestra república. Mucha gente me dice, le tocó muy duro, gobernadora, que caramba, la vemos en los hospitales, la vemos en las comunidades, hasta allá hubo Chagas, que eso parecía ser una enfermedad que nunca más volvería a la sociedad, y también la vimos por allá, y me van a seguir viendo en todos los espacios, porque si hay algo que tengo y que me nutre, es que me siento muy fuerte. Bendito Dios me siga dando salud. Me siento muy fuerte, muy firme, y en ninguna instancia de mi cerebro ha pasado la idea de abandonar la lucha, de manera tal que ustedes pueden contar con una mujer demócrata electa por el pueblo que va a luchar, aunque la juzguen en su actuar por buscar mecanismos para ayudar al pueblo. Tengan ustedes y siéntanse seguros que la única manera que no me vean allí luchando es que Dios me quite la vida. De lo contrario, me van a ver en un espacio de poder, o aunque no existan espacios de poder, me van a ver allí dando la cara y luchando para cambiar esta desgracia que nos tocó a nosotros. Pero tenemos que trabajar para que no le toque a nuestros hijos. Muchísimas gracias.